Pues muchísimas gracias por venirse con este calorón aquí a acompañarnos, pero es imperdible la charla del día de hoy, imperdible porque tenemos, pues tengo yo la grata y enorme fortuna de presentarles a la doctora Enriqueta Benítez López, quien es abogada, maestra en filosofía y doctora en filosofía jurídica. Ha sido miembro de los comités de bioética en el Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Occidente. Actualmente es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y su investigación actual gira en torno al tema de teoría de la argumentación jurídica, y ella además ha investigado y publicado sobre los siguientes autores, como son Hannah Arendt, John Rawls, Martha Nussbaum y Robert Alexiou. Y entonces esta noche yo tengo el gran honor de presentarles a la doctora y su ponencia con el título El perdón y el olvido en Hannah Arendt, posibilidad y problema del comienzo. Y entonces, pues con muchísima gratitud de estar aquí con ustedes y con la doctora, les dejo por ahí. Antes que nada, muchas gracias por su presencia. Sé que los horarios fueron modificados y yo también me norteé con eso, pero le comentaba a Sofía hace unos momentos que tenía mucho tiempo que no venía por acá y me parece una excelente oportunidad porque coincide que, bueno, que la última vez que vine, no, la penúltima vez que vine fue en el 2006, ya se han de imaginar. Y me invitaron curiosamente para hablar sobre los 100 años del natalicio de Hannah Arendt. Y me pidieron en aquel momento que hablara sobre la idea de la acción, porque es importante este concepto, si se le puede llamar concepto, al interior de la autora. Y ahora que estamos celebrando en este año a la mujer en la filosofía, me vuelven a invitar a hablar de Hannah Arendt, después de tanto tiempo desenvolver algunas ideas, y que me parece muy interesante tratar aquí, sobre todo porque cuando hablamos de la mujer y la filosofía, Hannah tiene ciertas reticencias. Yo creo que para varios de los que estamos aquí, que ahora me doy cuenta, bueno, ya también tienen experiencia en la lectura de Hannah Arendt, pues Hannah es como mujer, es una pensadora un poco sui generis, porque una de las cosas de las que más se desentiende es del asunto del tema de la mujer. Es decir, hay un tema que podríamos dejar un poco fuera, en el caso de Hannah Arendt, que es el tema del feminismo, y en dos sentidos. Para las personas que han visto reiteradamente el famoso video, que después pasa a ser un libro, sobre una entrevista que le formula Günter Gauss, permanentemente se le está diciendo, bueno, usted para mí es filósofa, y ella, un poco reticente, dice, no, eso es un asunto de los pensadores profesionales, yo soy, cuando mucho sería una teórica, pero se resiste a ser llamada filósofa. Entonces cuando hablamos de la mujer en la filosofía, pues sí, Hannah le dice, incluso le increpa al propio entrevistador, esperemos que si la cosa sigue así, en el futuro de verdad haya una mujer que sea filósofa. ¿Por qué esta reticencia? Bueno, Hannah, para ella tenía una diferencia muy importante entre lo que significa ser filósofo y lo que significa dedicarse a los asuntos humanos. Esta distinción está directamente relacionada con Heidegger. Heidegger, dentro de las aseveraciones que hace en el tema del pensar, decía que la filosofía era una actividad aislada, cuyo objeto propiamente brillaba porque no existía, es decir, no hay un objeto específico sobre el cual cuando se filosofa se deba de pensar, porque ya pensar sobre un objeto específico es estar ya preconcebiendo una forma de abordarle, y la filosofía debería ser más espontánea. En esta lógica, Hannah rechaza la expresión y, bueno, su entrevistador, así como muchos de nosotros, insiste en ponerla en este espacio, pues, dedicada a los filósofos. Y en lo personal, a mí me interesa mucho esta autora porque, como les comentaba al inicio, con todas las ironías de Hannah, a ella no le interesa estrictamente hablar como mujer, es decir, no le interesa el tema de lo femenino, le interesa el tema de lo humano. Y en este punto
Hannah Arendt es muy relevante porque en esta distinción, Hannah dice, bueno, yo soy una persona que se preocupa por comprender y las cosas que me interesa comprender tienen que ver con la vida cotidiana, tienen que ver con aquello en lo cual nosotros estamos involucrados como seres humanos. Entonces, la impronta fundamental de su obra más importante, por lo menos desde el punto de vista de la filosofía, que es la condición humana, dice, el tema que me trae para reflexionar aquí es pensar lo que hacemos. Entonces, el pensar lo que se hace de una manera peculiar, de una manera especial, es como el trabajo más importante de Hannah Arendt en este sentido. Y bien, a diferencia de las obras de naturaleza estrictamente política, como Los orígenes del totalitarismo, que es la obra que la lleva a la fama, pues podremos decir, bueno, en Los orígenes del totalitarismo aparecen ya temas de suma importancia que tienen que ver con el tema que nos trae hoy. Que, bueno, aprovecho para dar una disculpa, mi trabajo está particularmente pensado sobre el perdón y la promesa, el olvido está tocado de una manera muy tangencial. Les comentaba, entonces, en esta obra, Hannah intenta hablar de una especie de nueva forma de gobierno, y digo especie de nueva forma de gobierno porque en estricto sentido, desde la teoría clásica, el totalitarismo no es una forma de gobierno. Pero no vamos a hablar aquí de ello. Le interesa mucho porque hay una serie de acontecimientos que subyugan la vida humana al interior de ese régimen que no se habían dado, es decir, estamos históricamente en un acontecimiento sin precedentes donde la forma de la vida humana es subyugada de la forma más radical, que es precisamente los regímenes, en este caso el totalitarismo, tiene la impronta de negar la condición más básica, que es negar la condición de ser humano. Dice, ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es la naturaleza humana? Dice, es un asunto que difícilmente yo podría contestar, a menos que lo pudiera contestar desde la religión. Para mí lo que me interesa es tratar de entender cuál es la condición humana, digamos, dicho en términos analógicos. La tesis es muy sencilla, dado que estamos aquí en la Tierra, somos un ser condicionado, pero estas formas que nos condicionan al estar en el mundo son distintas, y hace una pequeña separación para hablar de esta forma de condición humana. El libro de la condición humana está dedicado particularmente a lo que podríamos llamar vida activa, y hay un texto que escribe de manera incompleta, desgraciadamente fallece, pero que intenta ser como el complemento de lo que ella quería significar como lo que es la condición humana. Para Hannah Arendt, la condición humana, es decir, esta forma de estar condicionados en el mundo, lo divide en dos grandes formas de actividad. La primera, en este caso, la que llama vida del espíritu, es una forma de actividad que no involucra a los otros, porque está directamente relacionada con la forma de actividad particularmente individual. En este punto, Hannah dice, hay una serie de actividades reflexionantes, pero que están subsumidas a otras más importantes. Digamos, los tres grandes grupos de esta actividad reflexionante sería la voluntad, el pensamiento y el juicio. Reitero, en esta obra, como dice Hans Jonas, pudiera ser tal vez la más filosófica de todas las que hubiera escrito. No dedica gran espacio al tema del juicio porque fallece precisamente, sufre un infarto, bueno, inicia su infarto cerca de la máquina de escribir, afortunadamente llegan amigos, la auxilian, pero desafortunadamente fallece en la salita donde la pueden colocar a Hannah. ¿Por qué es importante? Bueno, porque los temas que estaban tocados o bien enunciados en las obras de orden político intentan establecerse en estas dos obras. Insisto, desgraciadamente en esta lo haremos cuando toquemos el punto de una manera prudencial, ¿sí? No me atreveré a hacer afirmaciones tan fuertes, pero sí me voy a atrever por lo menos a enunciarlas. La segunda parte de lo que es nuestra condición humana, nos dice Hannah, es la parte que se relaciona con nuestra actividad, es decir, esta actividad, este movimiento y todos los verbos que pueden implicar
la denotación actuar. Se actúa, se corre, se hace, se dice, se dialoga. Todo este tipo de acciones están subsumidas en 3 formas de actividad que Hannah la va a llamar la labor, el trabajo y la acción. De estas 3 actividades, la que nos trae aquí específicamente es la acción, precisamente, porque nos dice Hannah que la labor es una actividad de orden biológico fundamentalmente. La labor nos arraiga al mundo en el sentido de que nos condiciona para la manutención de la vida. En ese sentido estamos condenados a una cierta forma de actividad, pero estamos condicionados precisamente a mantener lo que es la vida biológica. Asimismo, el trabajo, por ejemplo, nos condiciona a mantener una serie de relaciones, sobre todo relación medio-fin, que gracias a estas se arraiga el mundo y se crean cosas, es decir, se construye la cultura. A diferencia de los animales, nosotros construimos un mundo, y este mundo es producto del Homo faber, es decir, de este hombre que construye sus propias herramientas para su vida. Entonces, el tema o la gravedad radica precisamente en aquellas actividades cuya forma no están condicionadas ni por la necesidad de la labor, pero tampoco están condicionadas por la relación medio-fin, que vendría a ser lo que ella llama la actividad libre. En este punto, las actividades libres en Hannah están a su vez condicionadas por un ámbito especial de donde éstas se puedan desarrollar. Entonces, bueno, ya me fui un poquito más adelante, pero en este caso, cuando hablamos de la acción, nos estamos refiriendo a la necesidad del hombre, o sea, de los seres humanos, de encontrar un espacio donde la libertad sea posible. De ahí esta parte. No es en el área de la necesidad lo que nos arraiga, por ejemplo, al campo, lo que nos arraiga la necesidad de tener una casa, lo que nos condiciona el trabajo, sino la necesidad de decir quiénes somos. Es decir, y esa necesidad de decir quiénes somos demanda un discurso originario de nosotros que no aparece en ninguna otra parte y no aparece condicionado. Y esto es muy interesante, pero a su vez problemático, porque el espacio natural de la actividad libre del hombre, Arendt lo llama espacio público. ¿Por qué es problemático? Porque el espacio público que inicia señalando al inicio de su obra encuentra una natural y clara oposición con la vida antigua, a la que llama también este escenario donde se da el espacio privado y el espacio público, donde las personas salen de su espacio, de su ámbito de la necesidad, donde se cubren estos aspectos, pero puede salir fuera de este espacio y puede dialogar con otros. Les comento que es problemático porque hoy día, como también diría Hannah, no podemos hablar de espacio público y espacio como si fuera algo homogéneo. Hoy tendríamos que tener un poquito más de cuidado y hablar de espacio público por lo menos en 2 dimensiones fundamentales. Salir fuera del espacio privado implicaba ir, como decía Hannah, ir al mercado, ir al ágora, a las festividades religiosas, pero también hablar con los otros y a discutir sobre la política. Hoy día los espacios políticos donde los hombres pueden hablar de política están reservados para unos cuantos. Entonces, en los espacios para poder hablar acerca del ejercicio de la libertad se ven matizados por una trama de relaciones mucho más complejas de las que suponía en la antigüedad. ¿Por qué es importante? Bueno, recupero esto porque dice Hannah que la parte más importante de nuestra condición que nos hace reconocernos como hombres, o sea, hombres y mujeres obviamente, no es otra cosa más que la posibilidad donde nosotros podemos expresar y decir quiénes somos. Esas 2 condiciones Hannah la reconoce como una facultad inherente a la acción de cuño griego, que es la lexis y la praxis, es decir, la capacidad de tener un discurso que me sea propio, de verme reflejado en él, pero también la facultad de acción, de responder por mis actos y reclamar del otro por los actos realizados. Estas 2 actividades son las que determinan precisamente quiénes somos y las que van configurando lo que ella llama la trama de las relaciones humanas.
Y ahí es precisamente donde se da esta figura de la charla de hoy. Dice Hannah que en esta actividad, en la actividad cotidiana, tenemos una particularidad a diferencia de los animales. Somos los únicos capaces de crear ex nihilo, somos los capaces de crear líneas causales que no provienen de ningún otro lado, y somos capaces de crear y traer cosas nuevas al mundo por un acto de espontaneidad, por un acto de creación más complejo, pero somos estas criaturas que ella nos llama iniciantes, que somos capaces de traer algo, y traer algo en tanto que nuevo también genera una propia dinámica, y como dice ella, genera su propia fatalidad. Al momento de traer nosotros algo al mundo, también genera sus consecuencias, es decir, desarrollamos esta línea causal, pero también esta línea consecuencial, y las consecuencias de las acciones pueden ser buenas o pueden ser malas, eso no lo sabemos. Dice Hannah, tienen un carácter imprevisible, pero también no solamente es irrepetible, no se puede revertir, es decir, tenemos en nuestra acción la fatal característica de la irreversibilidad de nuestras acciones. Entonces, un poco, ¿cuántos no quisiéramos no haber dicho aquello que dijimos alguna vez? Retractarnos de nuestras palabras, no haber dicho lo que dijimos, haber hecho lo que hicimos. Y Hannah dice, es que el hombre inicia como inicia la naturaleza. Si la experiencia, voy a citar, me cito y cito a Hannah, la experiencia de lo nuevo que pone en movimiento a todo, tiene un carácter imprevisible en cuanto a sus consecuencias, y lo terrible es este fatal carácter de lo irreversible. Hannah nos dice, cito, potencialmente irreversible e irremediables es una indicación de que cualquiera que sea la fuerza cerebral necesaria para iniciarlos, la efectiva y fundamental capacidad humana que podría originar este desarrollo no es capacidad teórica, ni contemplación, ni razón, sino habilidad para actuar, para comenzar nuevos procesos sin precedente, cuyo resultado es incierto, de pronóstico imposible, independientemente si es la esfera humana o la natural, donde se vayan a desencadenar o donde se desencadenen. Este carácter irreversible de las acciones humanas, pues si regresamos a esta parte, pues finalmente, dice Hannah, las acciones tienen una forma de redención. Nos dice en la condición humana que la forma de redención de la labor de alguna manera es la propia satisfacción de la necesidad cubierta, la propia natalidad, que es la que garantiza que nuevos actuantes aparezcan en el mundo. Nos dice que la forma de la redención del trabajo es la propia construcción de la ciudad, o es incluso la capacidad que tenemos nosotros de escaparnos a esta relación medio-fin que nos subyuga bajo la forma del trabajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué nos redime frente a la actividad libre? ¿Qué nos redime por el hecho de haber realizado un acto libre? Aquí no hay un producto, que es la diferencia. Aquí no hay algo exterior que nos redima, no hay una casa, no hay un bebé, no hay comida en la mesa que nos rediman de las acciones. El ejercicio de la libertad, de acuerdo con Hannah, va a encontrar su redención precisamente en el perdón y la promesa, porque el perdón y la promesa es una actividad estrictamente humana y que procede de la forma de la voluntad humana y no puede proceder de ninguna otra parte. Y esto es muy interesante porque aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Se pudiera objetar de que el perdón no es un invento de Hannah Arendt, es muy importante. Aquí lo que intenta encontrar Hannah, lo que ella llama, es una redención para el carácter irreversible. Cito a Hannah, el remedio, no está en nada. Si quieres déjale ir, no está bien. Aquí el remedio contra la irreversibilidad y el carácter no conjeturable del proceso iniciado por el actuar no surge de otra facultad más elevada, sino que es una potencialidad de la acción misma. La posible redención del predicamento de esta irreversibilidad, es decir, de ser incapaz de deshacer
o de destruir lo hecho, no es otra cosa más que la facultad del perdonar. El remedio de la imposibilidad del predecir en la caótica inseguridad del futuro se halla en la facultad de hacer y mantener las promesas. Es decir, hay dos formas de redención. Hay un carácter irreversible de los actos y luego entonces el perdón aparece como una forma que nos va a permitir, una facultad que nos va a permitir seguir adelante. Recupero el breve paréntesis. Cuando hablamos de perdón, hablamos de una figura que no aparecía en la antigüedad, no en el espacio público y tampoco en los espacios jurídicos. Resarcir el daño no significa perdonar, para quienes sea abogado por aquella tendencia. Hoy día se utiliza en el lenguaje jurídico la figura del perdón, en la antigüedad no. Por ejemplo, en las grandes tragedias tampoco se utiliza el perdón. ¿Sí? La forma del perdón es un espacio reservado para las religiones, y de esas religiones, Hannah es judía, pero de esas religiones es la cristiana, la religión de Jesucristo, la que dice ella, es la que va a darle ese carácter mundano y, digamos, si se me permite la metáfora, la va a sacar de la iglesia y la va a poner en el asunto de las relaciones entre los hombres. Es Jesucristo quien nos manda la impronta en el Evangelio, donde nos da esa subrogación de la facultad de perdonar, y donde se nos dice que los pecados los vas a perdonar tú también, ¿no? Ya no es solo Dios. Y si tu hermano va a pecar, lo vas a perdonar. Y si peca 7 veces al día, 7 veces le perdonarás. No sé si es el número correcto, pero recuerdo que es una cita literal. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la condición secular del perdón adquiere una dimensión muy interesante y desgraciadamente Hannah no las aborda todas. Por ejemplo, adquiere una dimensión psicológica. Julia Kristeva se va a encargar un poco de señalar esos puntos de la forma psicológica bajo la cual podría, interpretando a Hannah, darse la figura del perdón. Hannah no lo va a desarrollar, pero le interesa mucho que la figura del perdón, una vez salido del ámbito religioso, aparezca en el ámbito privado, es decir, entre las personas, en una relación moral, en una relación ética, y aparezca en lo público, pero en lo público es problemático. Me quedo con esto y ahorita continúo con eso. Por otro lado, la segunda forma de la redención, no para deshacer lo hecho, sino más bien para tolerar como esta bola de nieve que cada vez se nos hace más grande en la escala de los asuntos, en su carácter imprevisible, que no nos permite proyectar lo que va a acontecer una vez que hemos realizado algo. Tal vez nosotros tampoco tenemos ni siquiera noción de cuáles son las consecuencias de nuestras acciones a futuro. Iba a poner un ejemplo de una profesora que era muy mala persona con sus alumnos. No voy a decir el nombre. Pero una vez se encontraba formada, eso es verídico, se encontraba en tránsito en esas colas terribles y se da cuenta que la persona que está cobrando en la caja fue su alumna. Se le acerca a esta persona y le dice: fulanita, qué bueno que te veo, fíjate que me urge pagar esto, no sé qué. Y fulanita le dice: claro que sí, maestra, por favor, fórmese. Saquen todas las... No fue una buena maestra o había bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, yo creo que ni siquiera ese ejemplo, yo creo que la maestra fulanita no se hubiera imaginado que iba a ser traída aquí a colación como ejemplo para Hannah Arendt, hablando de los efectos que uno no puede predecir. ¿Sí? Alguien toma una foto, la pone en internet y eso se escapa de las manos. Alguien hace algo, dice una palabra, alguien la escucha mal. Lo mío una vez me pasó porque creo que dije el pensamiento ordinario, una persona se ofendió, yo no sabía. Y bueno, siguió una serie de cosas muy particulares, pero se escapa de nuestras manos. Dice Hannah que en esta forma de actividad del ejercicio de la libertad, la única forma de detener esta parte es a partir de las promesas, porque las promesas, ese famoso pacta sunt servanda de los romanos, es decir, todo pacto debe ser observado, debe de cumplirse, al trascender a la vida, entre los hombres, es lo que permite como construir ese famoso tiempo humano.
Es decir, estamos congregados aquí a las 7, 7:30, ¿qué más da, no? Pero sabemos que esto afortunadamente se va a acabar. Por eso estamos aquí sin preocupación. Pero ¿qué pasa si no les pusiéramos término a esto? ¿Cómo estarían? En un estado de incertidumbre, ¿no? O va a ser un examen, o va a ser pero si no te dicen el término, hay una sensación de incertidumbre. Dice Hannah, esta imposibilidad de no saber qué va a pasar, por lo menos tiene una especie de contrapeso con la forma de la promesa. Y la promesa me permite establecer pactos, me permite generar un futuro, otorgándome inmediatamente, gracias a la promesa, la forma de la certeza para los asuntos humanos, que son digamos, estas dos formas que le interesan a Hannah y que, insisto, están tomadas de otra parte. Es decir, es la religión la que nos reivindica esa posibilidad, y en este caso sería el derecho romano las que nos reivindican este pacto que debe ser observado. Había una... Cito. Dice Hannah, la posible redención del predicamento de irreversibilidad, de ser incapaz de deshacer lo hecho, aunque no se supiera ni pudiera saberse lo que se estaba haciendo, es la facultad de perdonar. El remedio, la imposibilidad es decir, la imposibilidad de predecir de la caótica inseguridad del futuro se halla en la facultad de hacer y mantener promesas. Eso es lo que acabo de señalar. Es decir, si seguimos esta lógica, digamos, la redención tiene... nos da dos grandes regalos, por decirlo así. Borrar, esta ficción nos permite borrar lo que hicimos y nos permite iniciar. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si por otro lado también la promesa nos permite suspender este futuro incierto para poder entonces darnos seguridad. ¿Qué pasa cuando el perdón no llega? ¿O qué pasa con la forma del perdón? Es decir, ¿cómo debe de darse el perdón? Y es cuando aparece la parte problemática. La religión es muy clara y nos va a decir: aquel que se arrepiente será perdonado. En una relación moral, una relación entre personas, si una persona nos ofende y pedimos disculpas por ello, la persona que está legitimada o el ofendido otorga un perdón, una disculpa, y la gente se siente aliviada y puede seguir adelante. Ahora piensen, ¿qué pasa si ustedes han cometido una ofensa y esta persona no los quiere perdonar? ¿Se podrá seguir adelante? Se tiene que, pero hay una especie como de mácula en la memoria, es como una especie de anclaje, nos diría Hannah, que no permite seguir adelante. Hay una situación no resuelta del pasado que se viene arrastrando. Ahí es donde apareciera una dimensión incluso psicológica. Insisto, Hannah no la toca Kristeva, pero esta dimensión psicológica es la que hace que la forma de nuestros actos futuros lleven esa mácula. Si viene esa mancha, no puedo volver. Es como si, no sé, esperamos que nunca, pero si yo profiriera una ofensa a Sofía y Sofía no me perdona, yo voy a seguir y necesito que me perdone, porque entonces cada que hable y venga a colación algo que tenga que ver con el Fondo de Cultura, con Sofía, no voy a poder. O sea, insisto, esta mácula es como una especie de anclaje, me arraiga a algo que debo de tener resuelto. Entonces dice Hannah, bueno, la forma de la sinceridad es una condición fundamental para otorgar el perdón. Se perdona y se libera al que perdonan y se libera el perdonado, ¿no? Entonces hay una doble liberación. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Si Dios nos ha dado la facultad para perdonar, es decir, nos otorga esa gracia para perdonar al prójimo, ¿qué pasa con el perdón colectivo? Ahí la cosa se complica, y más porque Hannah nos dejó con muchos problemas. Por eso aprovecho aquí, los que están aquí presentes, porque dicho sea de paso, aquí hay una persona que ha leído mucho sobre esto, y sí es importante discutir o pensar aquí con ustedes, porque no podemos que en el ámbito privado, bajo la forma del perdón que permite liberarme del pasado para poder seguir adelante, sea idéntico o analógico a la forma del perdón público. Y no lo es por algunas cosas que voy a sostener con apoyo de Hannah Arendt, y otras con una interpretación
que tiene que ver con su obra. Entonces aquí esto es donde aparece el ámbito de lo discutible o de lo cuestionable, ¿no? ¿Desde dónde desde dónde se puede pensar el perdón? Ya habíamos dicho, tiene el carácter privado tiene una dimensión moral, pero en el carácter público trasciende no solamente a lo moral y puede adquirir un carácter social, político y jurídico. El jurídico no lo toco porque puede tocar tanto a una persona como a un grupo, a menos que alguien después quiera abordar, con mucho gusto. Pero el carácter social es muy importante porque sociedad no es lo mismo que, o el ámbito de lo social no es lo mismo que el ámbito de la política. Y hay una crítica muy fuerte que hace Hannah en Responsabilidad y Juicio, precisamente, donde tenemos esta seducción que en el pasado no habría problema, hoy, por lo menos a partir del siglo XIX y XX, en época de Arendt, sí es un problema confundir el ámbito público y querer solo subsumir a lo social y a lo político como si fueran espacios homogéneos. No son homogéneos porque dice, la sociedad es algo amorfo, es algo que nos enajena, es algo que nos aliena y que no tiene un carácter de responsabilidad. En pocas palabras, el colectivo social es irresponsable, a menos que adquiera una forma, entonces ya sería jurídica, bajo la forma de ONGs o lo que sea, entonces se vuelve responsable y por lo tanto se vuelve sectaria y ya no representa a los demás. Confundimos los espacios, va a decir, incluso la cita es el tema de Little Rock, donde hay una niña de color que intenta ir a escuelas de blancos y se convierte esto en un espectáculo. La foto es proverbial, y no se le permite entrar, y Hannah Arendt dice, bueno, es que no debieron haberla dejado entrar a un lugar de blancos. ¿Por qué? Pues porque es negra. Y bueno, todo el mundo dijera, bueno, Hannah Arendt es racista. No, no es racista. Está diciendo que el espacio de la educación es un espacio cuya forma de proceso de socialización tiene un tiempo distinto de la forma del proceso de la política. Lo que está criticando es que politicen los espacios sin haber generado el tiempo natural para poder crear ese ambiente. Es decir, estamos politizando a los niños y estamos politizando la educación. Cuando se tocan, se pervierten. ¿Por qué? Porque no es natural, no le es con natural ese proceso. Entonces no es racista, ¿eh? Y así es Hannah, de repente Arendt aparece haciendo afirmaciones muy fuertes que dirán, caray, ¿qué están diciendo? Y recupero esto porque cuando Hannah Arendt, es que me gusta llamarla por su nombre propio, cuando Hannah Arendt dice, la sociedad es irresponsable, es porque no hay un ente que represente realmente lo que es la sociedad en colectivo. La pregunta entonces es si la sociedad está legitimada para perdonar. ¿Qué características debiera tener? ¿A quién va a perdonar? ¿Cuáles son las condiciones de la forma del perdón? Y bueno, señalo esto porque Hannah lo deja abierto y hay un acontecimiento, si me permites traerlo a colación, porque no es propio, es trabajo de un compañero. Hace poco aconteció la famosa plebiscito, donde el pueblo colombiano intenta perdonar los acontecimientos de la guerra y no perdonó. ¿Qué podríamos decir? ¿El pueblo es rencoroso? No, Hannah Arendt diría, el pueblo es irresponsable. ¿Por qué? No puede responder. No puede responder porque la sociedad colombiana no es la misma en la ciudad que en el campo. Sorprendentemente, las personas del campo fueron las que sí optaban por perdonar, y las personas de la ciudad decían que no, bajo la forma de orgullo o bajo la forma de lo que ustedes quieran, pero la condición de citadinos que no sufrieron la guerra los posicionaba en otro lugar, que es, bueno, ese era objeto de investigación, distinto del que los posiciona una persona que sí vio a sus hijos muertos. Y uno de los recuperaciones de los testimonios decía una señora, yo prefiero ver al asesino de mi hijo enfrente de mí con esto del perdón, porque sé que entonces ya no va. Es muy feo hablar, que una madre hable del asesino de su hijo, verlo caminar por la acera de enfrente, pero está dispuesta a todo con tal de que la vida siga siendo posible.
Entonces, no es la forma que se representa la tragedia de la guerra, esta parte de la sociedad, que la otra. Entonces, bueno, si vamos a configurar la forma del perdón en lo colectivo, ahora sí, interpretando a Hannah Arendt, perdón, tendríamos que ser cuidadosos con la forma bajo la cual se puede expresar el perdón si queremos que éste represente a un colectivo. Hannah no cree mucho en los colectivos. Les comentaba un poco cuando criticaba, precisamente en un libro, en la reseña de un libro sobre una psicóloga, sobre la condición de la mujer, hoy día estamos refiriéndonos a los 60s, le reclamaba a las mujeres, bueno, el problema es que se unen en grupo y el grupo reivindica cierto actuar cuando la reivindicación debería ser general y en política. La sociedad tiene sus sectores y no hay problema, tiene sus estratos, la política no. La forma de libertad más amplia es a la que debería de aspirar no toda mujer, sino todo ser humano. Entonces, esta lógica, siguiendo esta lógica escrita en esa crítica, diríamos, bueno, se debe de aspirar a una forma de libertad, pero también se debe de aspirar a un contenido general. Habría que ver si hay una forma de personificarle. Yo lo veo difícil, desde Hannah Arendt lo veo difícil, porque tendría que construir una ficción fuera de ella, con ayuda de otro ámbito, y el ámbito más similar al político sería el jurídico, no el social. El social no construye nada, el social expresa y sirve de margen de expresión, y eso es muy sano, pero si no decanta en un asunto político, las soluciones no aparecen como bajo una forma concreta. Entonces, para ir cerrando esto, dice Arendt, eso sí, el carácter auténtico del perdón no solamente debe de ser sincero, también debe de ser eficaz. Debe de tener efectos, debe de haber un factum en ello. Y esta última impronta es importante porque hay una pregunta que, por cierto, se formula Julia Kristeva y dice, bueno, ¿todo es perdonable? O sea, todo se puede perdonar, basta con que me ponga sincero. Sofía, perdóname. O señora, perdóneme, maté a su hijo. No. La respuesta en Hannah es un poco extraña, pero su respuesta es no. La gente se siente legitimada a perdonar y es correcto. La historia, la política, los ámbitos jurídicos, sé quién está legitimado y quién no está legitimado. Pero vamos a suponer, bueno, ¿por qué Hannah diría que no todo es perdonable? Esta respuesta la da no en un libro teórico pensando sobre ello, la da en una entrevista que se le hace en alusión al tema de Eichmann en Jerusalén, y se sirve del propio texto en Eichmann, donde dice, no todo es perdonable. Hay acciones que son radicalmente malas. Voy sobre el problema, cito a Arendt. Estas acciones radicalmente malas, abro la cita, déjenme ver si ven aquí. Ay, ¿qué sigue ahí? ¿Me puedes cambiar lo que sigue? Ah, ¿está? Ah, ok, entonces no alcanza. Bueno, la cita es muy larga, tal vez por eso no la puse ahí. Dice, hay acciones radicalmente malas de las cuales sabemos muy poco, incluso nosotros, que hemos estado expuestos en las escenas más terribles y han sido puestas en público. Todo lo que sabemos es que no podemos castigar esas ofensas y que en consecuencia trascienden el dominio de los asuntos humanos. Y el potencial del poder humano destruido radicalmente por igual ahí, donde estas mismas van a hacer su aparición. ¿Qué tendríamos que entender? Que hay espacios donde la radicalidad de las ofensas no pueden ser pasadas por alto, porque eso implicaría de alguna manera pasar por alto el estado de cosas que la permitió. Y esta impronta sería muy interesante formulársela bajo la forma del pueblo colombiano, la forma del pueblo sirio, si el escenario que permite estas atrocidades que estamos viendo con la guerra o que vimos con la guerra, realmente es un escenario que se puede pasar por alto. No es borrón y cuenta nueva. Yo lo pienso desde Hannah con esta respuesta que da, esta sí es Hannah. Me parece que habría que pensar todavía un poco más
porque decía Hannah, dice una también, dice, los actos se perdonan porque se perdonan a las personas. Y este doble juego, ¿podemos perdonar a Eichmann? Dice Kristeva, ella no contesta, pero Kristeva lo hace en su cuenta, dice, Eichmann era una no persona porque era una persona enajenada. Solamente se perdonan a las personas, no a los enajenados. Entonces, dice, ¿se puede perdonar entonces en colectivo? Y si se puede perdonar en colectivo, ¿qué se perdona? ¿Las acciones, el escenario que hace posible eso o los actos atroces? Creo, digo, que si se intenta dar respuesta a este escenario, habría que hacer una interpretación sobre Hannah, porque Hannah no da la respuesta. Y podríamos decir, cito, que el crimen y la voluntad en este sentido cada vez son más raros, e incluso pareciera como que son más comunes los actos buenos, aunque también sean raros, pero no llegan a ser, los crímenes no llegan a ser tan fuertes. Dice, lo cotidiano son las faltas, o sea, lo que tenemos en la vida cotidiana son las faltas, las transgresiones debidas a la naturaleza misma de la acción, la cual establece continuamente relaciones nuevas en las redes vinculares. En consecuencia, se nos impone este perdonar cotidiano, este dejar pasar, para que la vida pueda seguir siendo posible, desligado no solamente a los hombres, porque finalmente se les perdona y se les disculpa, porque una falta cotidiana es aquella que se comete sin saberlo, es decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero es una falta sobre la vida cotidiana y habría que gradar si la vida cotidiana, esta que se perdona, estas faltas ligeras, se pueden equiparar de antemano, me parece que no, a los grandes crímenes. Los grandes crímenes habrán de ser analizados por una lupa distinta. Entonces, si el perdón, cierra un poco, si se revela como esta capacidad de permitir al otro o de facultar al otro, crearle las condiciones, es decir, yo no seré un obstáculo para que sigas adelante, y nuestro interés es por el ejercicio del perdón. En la última impronta, bueno, ¿qué se supone que debemos hacer para perdonar? Hannah no da la respuesta. La respuesta va a ser, la vuelvo a retomar de Kristeva, para perdonar hay que ser sinceros y hay que estar dispuestos a seguir adelante y olvidar el pasado. Me llama la atención porque el olvido, dice Hannah, el olvido e incluso los engaños que tiene el olvido pueden ser eficaces, pero tanto el olvido como los engaños o la confusión que uno utiliza para ocultar las acciones realizadas tienen un carácter eficaz, pero también es temporal y se va a almacenar en la forma de la conciencia donde quiera que ésta se encuentre, pero a la larga detonará una simple presencia, una palabra, una acción y vuelva a actualizar la forma de la falta. El olvido no es la solución si lo entiendo como almacenar temporalmente acerca de las acciones para que nosotros no nos volvamos locos. Ella no hace alusión al olvido de la historia, no genera una figura que se le parezca. El perdón no trae como consecuencia el olvido, trae el justo lugar de los actos, trae una resolución para reivindicar la acción que permite seguir adelante. Cuando alguien es perdonado no se le olvida, ¿sí? El olvido no sería la solución. Entonces, para los problemas colectivos, y concluir con Hannah, habría que pensar cuál es la forma del perdón idónea para que las faltas puedan ser perdonadas, para que los escenarios puedan ser perdonados, para que el olvido, si es que llega a darse, se dé de la manera más sana para la vida social, si es que existe una cosa llamada esto. Para que el olvido no se constituya o no permitamos que se constituya en una estrategia eficaz o pseudo eficaz, por lo menos temporalmente, para no reclamar las faltas del verdadero responsable que ha causado una tragedia, tanto en la vida cotidiana como en la vida política. Y es así donde Hannah nos va a dejar abierta la trama de los asuntos humanos, porque no nos resuelve el punto de la forma del perdón en sus últimas consecuencias. A mí me gustaría cerrar diciéndoles que Hannah nos dejó la tarea porque la impronta del perdón, la impronta de las promesas como forma de redención no es algo que esté acabado, es algo que
que nos obliga a seguir pensando qué tanto queremos seguir viviendo en esta forma del espacio donde el ejercicio de la libertad sigue siendo lo único que vale la pena si queremos vivir como verdaderos seres humanos. Pues muchas gracias. No, que tal, muchísimas gracias, increíble. Pues dejamos el micrófono abierto ahora sí para quien quiera establecer o iniciar el diálogo con la doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Si el que perdona es el ofendido, es el que le pide el perdón al que lo ofendió, dentro del perdón. Sí, bueno. O sea, si un ejemplo, si tú me ofendes y tú me pides el perdón y yo te lo otorgo, es un ejemplo. O sea, ¿cómo estaría ahí el perdón? Ok. Hay dos agentes. Agere significa realización. Hay una actividad que se da entre un sujeto y otro en una convivencia. La figura de la falta es cuando se rompe una norma, cuando se rompe una regla, se transgrede algo. ¿Estamos? Quiero pensar, haga de cuenta que, no sé, que usted me insulte y me dice cachetona. Bien, el agente pasivo soy yo soy el ofendido. Usted se convierte en el agente activo, en el que generó, es decir, que en su acto de libertad usted expuso algo que me puso a mí en una circunstancia de ofendida, ¿sabes? Bien, usted no lo va a disculpar, Sofía. A mí no me importa. O pues sí puede importar, no lo sé. Pero, aunque en el supuesto de que le importara, trataría de disculpar a usted porque usted posiblemente se sienta pues preocupado por ello, ¿no? Se siente arrepentido. Primero, para que el perdón pueda ocurrir debe de haber un arrepentimiento sincero de usted, ¿sí? Debe de haber una disposición sincera de perdonar. Si no se dan esas dos cosas, no aparece el perdón. Estamos hablando de una relación pequeña, sencilla, porque en este sentido usted está pidiendo que se le quite la falta, que se le dispense de la falta. ¿Estamos de acuerdo? Si sinceramente se arrepiente, entonces yo lo voy a perdonar. Vamos a poner lo contrario. Haga de cuenta que a usted no le importa. Y yo ahí voy de Marta la Piadosa, como diría mi madre. Le digo, no te preocupes, lo ofendiste, pero te perdono. Si se fija, aquí hay algo raro. Porque el que yo lo perdone y que usted me lo pida, ¿para quién vale? Pues valdría nada más para mí, si lo hago sinceramente. Y solo si lo hago sinceramente. Pero no vale para usted, porque usted no está pidiendo el perdón, usted no está pidiendo que se le releve. Usted debe de sentir la falta y debe sentir la necesidad de una disculpa, porque en su forma de la conciencia está precisamente la certeza de que usted rompió algo, transgredió algo. Por eso necesita de ser perdonado. Si no se da en su conciencia, lo más seguro es que vaya usted por la vida y se le olvide que usted no ofendió, es más, usted ni siquiera lo ve como piensa, ¿sale? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, aquí habría varias figuras que estas no la tienen tipología ajena. Una persona que no es consciente del daño que ha hecho, pues es una persona que no está tratando al otro como su igual, y entonces no hay una relación moral, me está faltando respeto por segundo momento, porque me está viendo como una cosa o algo distinto de usted. O es un cínico. Y eso no es posible. En la esfera de los asuntos humanos, digamos, esas son las conductas que deben de evitarse. ¿Sí me explico? Esa es donde, más o menos la figura en la que está pensando. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En el ámbito del perdón colectivo, yo no sé si Hannah Arendt ha observado el perdón de lo colectivo, porque generalmente el ofendido es, en el ámbito de lo colectivo, el débil. Generalmente el ofendido y el ofensor es el poderoso. En las relaciones de la sociedad, yo en el transcurso de la conferencia observé que esta percepción de Hannah Arendt del perdón
yo lo vi como algo abstracto, como que no había una, es decir, no logré establecer una conjunción entre este perdón y la sociedad, no me quedó muy claro. Ahora, pensando en la historia de la humanidad, generalmente el ofendido para mí casi siempre resulta el débil económicamente, por lo general, bueno, pensando en el desarrollo de la historia, y generalmente es el ofendido, y el ofensor por lo general, bueno, en la mayoría de las veces, es el poderoso. En este caso, yo creo que el poderoso es el que, y el ofendido es el que debería de resultar al que se debería otorgar, pues, no sé, la multiplicidad de una situación de perdón, pero esto tendría que como que vendría a deformar la modificación de las relaciones de poder, y habría que manejar esto como unas relaciones, suavizar la transformación de la sociedad en lugar de una lucha de clases, a una lucha religiosa del perdón. Bueno, no sé, hay por eso, ¿no? Bien, en el ámbito político, puede darse incluso de manera recíproca. Tanto el fuerte como el débil pueden ser ofensores y ofendidos. Pero sí hay que distinguir una pequeña cosa, lo que es la fuerza política y lo que es la violencia, porque son dos cosas distintas, y que Hannah sí ve esa diferencia presente en el Tratado sobre la Violencia. Por lo siguiente, le pongo el caso, precisamente, difícilmente, porque no son correlativos, ser débil significa ser pobre. Es el caso de los judíos, por ejemplo. Yo creo que si algo no tenían los judíos era precisamente pobreza. Porque es importante, pero si eran débiles. ¿En qué sentido eran débiles? La fuerza política y la fuerza jurídica no la tiene el pueblo judío. La fuerza pública y la fuerza política la tiene el pueblo alemán, particularmente el régimen del Reich. En ese sentido, la fuerza política, en el ejercicio de la construcción de estas ficciones jurídicas, permiten debilitar la condición del pueblo judío. Entonces, el ofendido en este caso sería el pueblo judío, porque la ficción que se postula precisamente haciendo uso de la fuerza es modificar las formas legales para quitarles y negarles una condición radical, como señalaba Hannah, les niegan su condición de persona. Entonces los ponen en una condición de vulnerables y de esa imposibilidad de incluso de un reproche jurídico. Incluso hay muchas figuras que acontecen precisamente en el pueblo. Entonces, en este sentido, aquí sería la típica figura, o sea, aquí el ofendido sería aquel que es débil, y débil no por la economía, sino por esta condición política, incluso histórica. Pero el ejercicio de la violencia la pueden ejercer desde cualquier sistema político. La puede ejercer un grupo armado, la puede ejercer una sola persona, la puede ejercer el propio Estado. Cuando lo ejerce una sola persona en contra de la vida pública, el Estado lo detiene y como dicen los juristas, ejerce un juicio de reproche en contra de aquel que ha roto las reglas, y quien le reclama no es la persona a la que agredió. Ahí hay dos figuras de ofendido. Jurídicamente hablando es la víctima, pero también es el Estado, es la sociedad la que le hace el reclamo. Antes se llamaba Ministerio Público, precisamente el Ministerio del Pueblo era el encargado de hacerle un reproche social, es decir, no cumpliste con las reglas. Tienes aquí a una víctima que es el directo pasivo, pero también tienes a la sociedad reclamándote por no cumplir con las normas. Entonces, les comentaba esa parte jurídica, parece más o menos clara. Entonces, ustedes yo creo que han perdonado muchas veces cuando chocan, tienen que otorgar el perdón para que los dejen soltar los cargos. No necesita, yo no me gusta mucho tocar lo jurídico porque ahí no necesitamos de la sinceridad, necesitamos de la eficacia. ¿Quiere su carro? Perdónele, fírmele y váyase. Entonces, no es un perdón del que estamos hablando, es un perdón, insisto, de la eficiencia.
el perdón al que hacía alusión al problema político, sí, porque es un problema donde la condición humana es subsumida o es subyugada y la vida ya no es posible. Eso es un tema social que desgraciadamente, insisto, o sea, no desarrolla Hannah Arendt. Es un tema que es importante porque ha tenido que ser traído a colación por las entrevistas que le hacen a la propia autora con relación a lo que representa ella y el pueblo judío, porque se le acusa incluso de pretender en sus comentarios, tanto de los reportes del Partisan Review y en el tratado de Eichmann, perdón, en el reporte sobre Eichmann, donde incluso se sugiere que Hannah decía, bueno, que de alguna manera había sido como las víctimas colaboracionistas. Hannah nunca dice eso. Sí, y eso es radical, no lo dice. A contrario, sobre qué decir, bueno, ¿dónde sostiene semejantes cosas? Me parece que no se ha leído lo suficientemente clara a Hannah Arendt, porque tiene aseveraciones, como les comentaba, esta de la niña de color, pero realmente no quiere decir lo que está diciendo, es irónica, y desgraciadamente, yo les decía a mis alumnos, nunca abandona su acento alemán. Entonces, si ustedes lo observan en las entrevistas en YouTube, no saben cuándo está haciendo una ironía y cuándo no. Cuando le preguntan si es feminista, está así, hace una sonrisa rara porque sus dientes ya no son los propios, tuvo un accidente, pierde los dientes, entonces le cuesta mucho trabajo hablar. Y dice, mire, a mí eso del feminismo no me va. Y creo que las mujeres se ven medio raras mandando. Pero está siendo irónica, solo que no se le nota por el acento. ¿Sí me explico? Entonces, me parece que hay una serie de aseveraciones irónicas y a veces hasta mordaces con relación a lo que se esperaba de muchas cosas, y la gente ha tomado asuntos literales, pero ella es muy propia, cuando escribe es muy clara, no hay manera de que uno se confunda. Ella no acusa al pueblo judío de haber sido colaboracionista. Lo que sí dice, los dirigentes del pueblo judío no han justificado ciertas acciones y sospechosamente aparece el pueblo de Israel. ¿Sí? Y se les otorga un estado, eso sí es sospechoso, punto. En responsabilidad y juicio aparece una serie de responsabilidades, incluso se refiere, hay un silencio incluso hasta papal y que no ha quedado claro. No dice, ay, usted es culpable, no, solamente dice, estos puntos no han quedado claros, pero nunca va a acusar a nadie ni a ningún pueblo. Y bueno, y si sirve, cuando se estuvo defendiendo le dice precisamente a Gerson Scholem, mire señor Scholem, porque eran amigos, yo no amo ni a un pueblo ni a ningún colectivo, o sea, yo amo a la gente concreta. Las cosas colectivas le parecen sospechosas a Hannah porque donde hay asuntos colectivos no aparece la voluntad de las personas, aparece un consenso, y Hannah tiene sospechas muy serias sobre el consenso. Aquí tendríamos que oponer más bien la forma de la sinceridad para el perdón y la forma del consenso para el perdón. A priori, insisto, porque todavía no terminamos de demostrarlo, pareciera que Hannah sospecharía bastante del consenso porque lo sometería bajo la forma de una posible enajenación de la voluntad, y entonces ya no sería una voluntad libre. Si se perdona por consenso, como lo intenta el pueblo colombiano, o como lo hubiera intentado el pueblo judío o el pueblo sirio, digamos, por consenso, tendríamos que pensar desde el punto de vista arendtiano, es sospechoso. Como los consensos mexicanos, ¿no? Es sospechoso, o sea, todo consenso es sospechoso. Insisto, lo que sí dice ella, a mí no me gustan las colectividades. Tendríamos que salvar esa sospecha de Hannah Arendt para entonces poder salvar esta figura del perdón en la parte colectiva, que insisto, la respuesta no la da Hannah. Sí, gracias. Doctora, me gustó su lectura de Hannah Arendt. Gracias. En cuanto a su pensamiento en relación con la promesa, con el perdón. Estoy totalmente de acuerdo en la forma en que usted cierra su exposición, en la pregunta abierta, o en el reto que te deja Hannah Arendt, ¿sí? En cuanto a qué hacer para llegar al perdón colectivo. Con el perdón individual no hay ningún problema. ¿Sí? Ella fue muy clara cuando dice que el inventor de la palabra del perdón fue Jesucristo. ¿Sí? Pero
habló del Jesucristo, del perdón del Jesucristo a nivel individual. ¿Sí? Aquí lo que a mí hace ruido es existe en el pensamiento de Hannah Arendt, cuando hablamos del perdón, existe la esperanza. ¿Sí? Existe la esperanza en que algún día, ¿sí?, efectivamente las sociedades, las colectividades pueden llegar a ser capaces de perdonar. El pueblo judío ha perdonado el Holocausto, ¿sí? Los grandes genocidios que se han dado a través de la historia se han perdonado. Entonces, podríamos pensar si hay en Hannah Arendt, porque yo sí tengo esa sospecha, una esperanza en que el perdón puede alcanzar esa magnitud, esa dimensión de colectividad. Gracias. Bien. Me voy a poner un poco romántica en este sentido. Voy a casi citar a Hannah. Cuando hay un texto, es una compilación de una obra que se llama ¿Qué es la política? Se pregunta si tiene sentido todavía la política. Y hay una categoría que precisamente tiene que, bueno, no categoría, es una forma de la actividad laborante que tiene que trazar todo un camino y llevarla al ámbito de lo político, que es la natalidad. La natalidad es la garantía de que algo nuevo aparece en el mundo, es la garantía de que todo es posible y en ello viene la esperanza. La esperanza de aquellos que vienen detrás de nosotros, aquellos nuevos que han de seguir. Cito, un estudiante de ella, me parece que fue en su primer clase en el New School for Social Research, decía, estaba maravillado con Hannah Arendt, decía, Rosa Luxemburgo ha llegado a las aulas de nuevo. ¿Por qué es importante? A Hannah no le gustaba ese carácter exclusivo, no le gustaba que le dijeran que era una mujer excepcional. Dice, más bien parece que nos toca vivir en tiempos sombríos, que es también haciendo alusión a su obra. Dice, ella está segura de que los nacimientos permanentemente garantizan de que algo bueno aparece en la vida. Un niño es una promesa de que hay un cambio positivo. Hannah no es pesimista en ese sentido. Es decir, aparece un hombre o aparece la libertad, luego entonces todo es posible. Y en este punto, si quiero interpretar sobre todo, pues hay un principio de esperanza implícito, yo diría que sí. Con relación a si es posible que los pueblos perdonen, yo creo que hay momentos donde hay cosas que sí son perdonables, pero yo regresaría otra vez a la afirmación, esa sí es de Hannah, hay cosas que son imperdonables. Me parece que ahí lo que nos deja Hannah es hacer un análisis histórico de aquello que vuelve imperdonable a algo. Y si eso se puede salvar con el tiempo, salvar con los nuevos, porque si nosotros seguimos esta lógica de la natalidad, ya no serían las víctimas directas, serían los herederos de esas víctimas las que pueden en un segundo matiz tolerar ese pasado. Pero entonces ya no estaríamos hablando de un perdón directo, estaríamos hablando de estos nuevos que pueden perdonar, perdonan porque ellos perdonan el pasado que no les pertenece. Es decir, yo estoy limpiando mi memoria que me dejaron para poder seguir adelante, pero no estoy perdonando el crimen de manera directa. Desgraciadamente muchos de las víctimas han fallecido, pero me parece que sí sería posible asumir, siempre y cuando no pierda sobre la figura de lo imperdonable, hasta dónde Hannah puede llegar, podemos interpretar, y la figura de la esperanza como un principio, pero la figura de la esperanza operaría para estos nuevos que podrían perdonar, insisto, se perdonaría sobre la memoria, ya no sería perdonar sobre el acto. Por eso ella habla entonces del comienzo, ¿no? Sí. Del nacimiento interrumpido, ¿sí? Que las generaciones posteriores son las que van a ir recomponiendo, ¿no? Sí, regeneran, Sí, algo nuevo. Resarciendo los errores cometidos, ¿sí? Y lo que puede cambiar, o lo que puede generar cambios, incluso en la dimensión política. Por lo menos la promesa que nos deja Hannah, mientras haya gente naciendo, ¿no? Sí. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Quería preguntarle, qué difícil tema, pero es fascinante, ¿no? Y más la pregunta que no recuerdo bien cómo se versaba, pero que era que
¿quién está posibilitado para perdonar, ¿no? Algo así era. ¿No será acaso, en cuanto a lo colectivo, que me parece como imposible, porque como ya se comentó, en lo individual está fácil, ¿no? Entre comillas, yo puedo perdonar a alguien, aunque la persona no me pida disculpas, pero decido abandonar eso, ¿no? Y al revés, si yo cometo un crimen o algo, yo me puedo perdonar a mí mismo, aunque la víctima no me perdone. Pero yo puedo decir, bueno, la regué y algo, ¿no? Pero en el caso de lo colectivo, a lo mejor no caché la respuesta en su lectura, pero o sea, realmente qué tan imposible es que colectivamente se pueda dar un perdón. O sea, habrá quienes digan, pues es que yo no perdono a lo que se dice que se perdonó, ¿no? El racismo o lo que sea, ¿no? Y bueno, el compañero creo que me ayudó a dar como en el clavo, ¿no? Y particularmente por la gente fuerte, bueno, la gente no, los fuertes y los débiles, ¿no? Usted comentaba que no se quiere meter en lo jurídico porque hay un perdón utilitario, ¿no? Eficaz. O sea, eficaz. ¿No será que también hay una culpa eficaz? Entonces, me parece que es imposible, ya cuando se meta a lo colectivo, saber quiénes realmente sienten culpa, quiénes realmente sienten una culpa eficaz, quiénes realmente perdonan eficazmente, quiénes realmente perdonan de corazón. O sea, ¿qué tan imposible se vuelve eso? Yo creo que hay dos momentos. Colectivo no significa una masa amorfa siempre. Les comento porque las madres de la Plaza de Mayo sí son muy identificables, tienen nombre y apellido. Los padres de Ayotzinapa también son padres de 43, son muy específicos y también es un colectivo. Entonces, aquí habría que tener cuidado sobre recuperos, como diría Hanna en su impronta fenomenal, volver a la cosa misma, ¿no? El fenómeno como tal. No puedo establecer una regla analógica, como había dicho al inicio, de equivalencia. Cuando hablamos de colectivos, habría que identificar qué colectivo. Esa es la primera exigencia que nos daría Hanna como buena fenomenóloga. No es en abstracto. Si es en abstracto, entonces tenemos problemas. La sociedad colombiana es un abstracto, pero puede identificarse. La pregunta es si la forma de la legitimidad para el perdón, allí sí tendría que ver lo político y lo jurídico, es posible una vez identificados. Porque en el caso de los grupos específicos, ahí no hay problema, no hay pierde. Sabemos quiénes son, cómo se llaman y qué perdieron. Entonces, también es un colectivo. El problema de los colectivos, esto lo voy a abordar un poco en responsabilidad y juicio, tienen esta doble impronta. En este caso, su identidad, ¿sí? Aquellos que les van al Atlas, aquellos que le van a Chivas, porque ya ven que hay una cosa. Aquellas personas que estuvieron en un meeting, que aunque sean muchas, sabemos quiénes son. Aquellas personas que les fueron asesinados sus hijos, aquellas personas que les fueron desaparecidos los hijos. Pero sí son identificables, es decir, es identificable, incluso hasta medible y tangencialmente. Pero cuando hablamos de la sociedad tapatía, cuando hablamos de la sociedad colombiana, estamos construyendo un abstracto cuyo asidero es difícil de identificar. Entonces ahí no puedes sumar una voluntad, porque lo que te vincula a la diferencia entre la sociedad tapatía o colombiana a las madres de la Plaza de Mayo, es que aquí los vincula a una territorialidad, aquí los vincula a un hecho concreto, y lo que lo vuelve colectivo a las madres de la Plaza de Mayo es un solo acto. ¿Sí me explico? Es un acto concreto, acá no. Acá sigue siendo un colectivo amorfo que no se deja. Y entonces estaríamos hablando del perdón de los padres de los 43, estaremos hablando del perdón de las madres de Mayo, pero si hablamos de Colombia y la guerra, a la cosa se complica, ¿sí me explico? Entonces no es el mismo colectivo. Yo creo que ya, interpretando a Hanna un poco desde mi perspectiva, habría que identificar cómo se dan estas figuras de legitimidad para el perdón, y si es posible, si no es posible también hay que decirlo, no es posible, es imperdonable y no es por esta línea, tenemos que negociar y será la eficacia y el consenso. Entonces optaríamos por una regla jurídica o diplomática, pero ya no podría utilizar el perdón. Llamémosle de otra manera, pero no podemos utilizar el perdón. Bien. Gracias. Buenas noches, pues agradecer muchísimo, doctora, ha sido muy interesante. Yo tengo algunas inquietudes respecto del perdón, siguiendo lo que ya han dicho algunos compañeros.
La primera es como si el perdón tuviera una multidimensión. Hay un perdón hacia mí misma, puedo hacerlo con relación a otra persona, entonces en clave de relación, y desde allí como quizás sí hay una necesidad de que haya esta sinceridad y este arrepentimiento, pero estoy pensando también en lo que comentaba mi compañero, el hecho de que yo reconozca una falta al haber actuado y que la disolución de mi acción venga del propio reconocimiento y conciencia de eso, y entonces me libero de mi propia acción en un ejercicio personal y también respecto de la otra persona, puedo ponerlo en clave de la otra persona. Sí entiendo que ponerlo eso en clave social correría el riesgo de fundirnos en esa masa amorfa y no irlo haciendo como en clave de conciencia personal, que me parece quizá puede ser como eso que Hannah Arendt no quisiera, ¿no? Desde allí, las preguntas que voy a hacer es como un poco pensando en esta interpretación que pudiera hacer Hannah al respecto, Hannah Arendt. ¿Será que en lo colectivo se tratará más bien como de ir ensayando este ejercicio de conciencia para ir generando esta disolución de las faltas también en clave colectiva? Y quiero pensar, por supuesto, que están individualizadas las víctimas, los agresores, etcétera, en los procesos, por ejemplo, de paz y reconciliación o de justicia, de restauración, etcétera. Pero si más allá de que por ahora no quede claro esta identificación, podría plantearse más bien como un ejercicio en el que vamos aprendiendo sobre el perdón, porque me parece que también no estamos tan educados en el perdón, y como procesos de apertura de conciencia, claro, en clave personal, pero también desde como en lo personal, cómo colaboramos con lo social. Y entonces me pregunto si el perdón no es una forma de rescatarnos como seres humanos de esas enajenaciones que nos llevan a la violencia. Entonces el caso que planteaba decía, pues claro, esta persona estaba enajenada, no ha reconocido a través de la conciencia que cometió un hecho atroz, y entonces será difícil el perdón porque no está en clave de conciencia, no sé, por ahí una duda. Y entonces también decir en lo jurídico que desde mi perspectiva quizá el perdón no tendría que implicar la falta de consecuencia. Hay perdón, hay reconciliación, y no por ello se evita esta responsabilidad respecto del hecho. Y no sé si esto permite también fortalecer el perdón en clave jurídica, en donde no nada más es perdonar y de buena fe, digamos desde el punto de vista moral, sino atendiendo a que esto ocurrió por un hecho, una acción que no fue adecuada, que hay que disolver y que hay que reconfigurar desde las dos partes. Entonces, como estas ideas me fueron surgiendo a lo largo de la exposición, y me pregunto si habrá como alguna interpretación desde este planteamiento. Bueno, en clave de Hannah no sabré decirte, pero hay una cosa que podríamos, digamos, como abonar un poco a la intención, porque me queda claro, o sea, esto no se puede pensar desde Hannah en ese sentido, pero sí podríamos ser influenciados podríamos optar. Precisamente responsabilidad y juicio, que es un ejercicio de comprensión muy interesante, que es otra obra de ella. Ella siempre va a optar bajo esta idea de más que de aprender a perdonar, no, es más bien educar, porque los pueblos han sufrido históricamente cosas y sí adquieren un carácter que los delinea, pero para que no se subsuma el carácter enajenante, tengo que aprender a entender cuándo es un pueblo en tanto que lo identifico y cuándo es una mera aglomeración sin más, porque ahí es donde se masifican. Esta figura del perdón debería ser una especie como de construcción social, y sería un tema de lo social, ya ni siquiera de la sociología jurídica, eso sería como el segundo momento, pero sería un proceso que de entrada Hannah no aborda, no lo reflexiona en este sentido, pero cuando ella hace alusión al caso que había puesto, ella sí señala permanentemente que hay un error que cometemos y que es que seguimos confundiendo los ámbitos donde se discuten las cosas. Y lo principal es identificar la naturaleza del acto y saber a dónde se lleva. Y obviamente este acto por su propia naturaleza se desarrolla en un segundo, pero ese es un proceso. Un acto o una acción o una figura pueden hacer
en un ámbito privado, en un ámbito exclusivo, en un ámbito, lo que tú quieras. Te pongo el caso de los científicos. Cuando dice Hannah, en la condición humana, cuando un científico construye cosas, que no lo toque la política, o sea, que cree, pero una vez que sale algo y crea, o sea, ahí las cosas se politizan. ¿Por qué? Porque entonces el producto de sus manos sí trasciende e impacta la vida social. Pero no es la sociedad la que va a opinar, o sea, hay un mecanismo que permite precisamente hacer algo con eso que aparece en el mundo y que nos va a tocar. La bomba atómica no es el resultado solamente de los científicos, o sea, es un asunto fundamentalmente político. Y bueno, ¿qué significa? Pues significa que hay un proceso, hay un momento. Una vez que aparece algo en el mundo, insisto, no sabemos dónde vaya a repercutir ni siquiera los efectos que vaya a acontecer, o sea, cuáles son los resultados. Precisamente este carácter que se nos escapa de las manos debiera de sugerir, en este sentido, en esta lógica de la crítica que hace ella a la social, que tenemos una conducta adecuada, tenemos la costumbre de la libertad, que tenemos la costumbre de la preocupación, que tenemos la costumbre de la ética. Si no la hay, entonces habrá que generarla. Entonces, vale para toda la forma de vida libre, ¿no? O sea, por eso vale la pena pensar la política, porque la política es el ámbito donde se discuten los asuntos humanos. Más bien diría, hay que preparar los espacios para que realmente haya una verdadera discusión sobre los asuntos humanos. Eso es humano, entonces nos toca a todos, hay que pensarlo. Este tipo de sociedad es la que tenemos que generar, el principio de esperanza, como decía uno de nuestros interlocutores, ¿no? Bien, por cuestiones de tiempo será la última intervención. Okay. Gracias. Por lo mismo, buenas noches, que acabas de decir, no sé por qué no se nombra que la autora sí es suficiente para tratar estos temas. Porque cuando tú dices que lo que redime el acto de la libertad es el perdón creo yo que para ella no es fin en sí mismo. Por lo tanto, creo que ella busca que haya condiciones para la vida humana. Entonces, las intervenciones creo que se está mirando el perdón como un fin en sí mismo. Y mi pregunta va a ¿por qué lo miramos así? Cuando lo que se está buscando es, si hay un pueblo que necesita perdonar, pensando en los procesos comunitarios de Colombia, que no es para nada abstracto, es porque están buscando las condiciones para la vida humana. Por lo tanto, el perdón es necesario. Pero eso no excluye los procesos de justicia, y justicia punitiva y justicia restaurativa. Por eso el país está encabronado, porque parece que le ponemos el perdón y entonces existe la impunidad total. Y eso creo que no es lo que Hannah está buscando, no, ni lo que mostrarlo como fin en sí mismo. Y por eso mismo decía, poner cada cosa en su tema. Y creo que aquí lo político sí tiene que ver con lo jurídico cuando hablamos de procesos colectivos. Y creo que es bien delicado como interpretar la abstracción del colectivo en absoluto, ¿no? Cuando hay procesos comunitarios ahorita en toda América Latina que realmente están buscando condiciones para la vida humana. Claro. Sí, solamente como yo nunca dije que el perdón fue una finalidad en sí misma, porque entonces me deja de querer. No, por tanto yo tampoco lo dije. Y estoy de acuerdo contigo. Solamente para ir cerrando, el perdón y la promesa son mecanismos, de hecho así les llaman, son mecanismos, son funciones. No son cosas, o sea, afortunadamente en la propia filosofía de Karen no es substancialista, nunca va a cosificar ni va a substancializar. El perdón es un mecanismo, punto. Y solamente tocando la Colombia, me interesa muy, bueno, me da gusto que opines de esa manera, porque aquí lo que se vuelve abstracto no son los crímenes, porque se tienen una figura jurídica. Por eso a mí no me interesa mucho tocar lo jurídico, porque como abogada, si esa es una... Sí, merece otra charla aparte, ¿no? La parte jurídica. No, lo que se vuelve abstracto es la figura de la sociedad colombiana. Eso es abstracta porque los que sufren los daños de la guerra se dan más en el campo, y no es una visión romántica, son localizables. Aquí, y desde mi punto de vista contraproducente, ni siquiera es una más bien contraproducente, puede señalar a toda la sociedad colombiana como la legitimada para perdonar. Eso sí, creo que más o menos lo comenté, pero habría que puntualizarlo, ¿no?
Y sí, me parece que el perdón es como mecanismo, es ese mecanismo que permite que, insisto, que la vida humana sea posible. Y yo creo que si quisiéramos retomar el problema del perdón para estos lugares, habría que reconsiderar otra vez, desde el punto de vista concreto, qué es lo perdonable, quiénes son los sujetos, que es la estructura que habíamos hablado, porque la figura de la legitimidad, la figura del perdón, la figura del consenso, sí son elementos de la vida política. Que Hannah Arendt nos aborde no significa que no se pueda pensar desde ella, porque de hecho un compañero colombiano también lo está pensando. Entonces me parece que es muy interesante. Que generen estos pequeños matices para que demandan ser respondidos, sí, me parece que sí. Y yo creo que ya cierro. No es lo mismo la sociedad colombiana que los pueblos que sufrieron la violencia directa. Eso sí es identificable y también tiene nombre. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, y gracias por quedarse. Muchísimas gracias a la doctora. Muchísimas gracias por la verdad, pues no, ya no permitiremos que pasen 6 años completos. Cada ciclo se repite. Sí, yo, bueno, pues agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos a las instituciones que hacen posible este espacio, ITESO y el Departamento de Formación de Humanidades y Filosofía China, se me olvidó cómo se dice, pero a nuestra casa, el Fondo de Cultura Económica, la revista Xipetotec, el Instituto de Filosofía, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara.